Primer lunes de abril, asombroso abril. Qué maravilloso fue marzo, la verdad. Cosas preciosas. Seguimos esperando por más de milagros siempre, siempre. Suceden cosas siempre. Aquí estamos en este mundo. Pero Dios no deja de asombrarnos. Asombroso abril empieza el día de hoy, lunes. En esta gloriosa y preciosa semana, que de hecho en realidad deberíamos de celebrar la crucifixión y resurrección de Cristo diariamente, estar presente en nosotros. Saben que yo cuando hago la Santa Cena, que lo hacemos todos los días, como matrimonio lo hacemos todos los días y como familia lo hacemos 3-4 veces a la semana, el hacerlo te recuerda, te trae, te aviva, te revive, te empodera. Es precioso, porque es recordar lo que Jesucristo hizo por ti, por mí. Y hoy vamos a hablar de esto, pero vamos a profundizar un poquito más, porque tristemente esto se condensa o no quiero encontrar la palabra, en solamente una semana del año. Y cuando pasa, ¡pum!, y se ha vuelto religión. Y por eso tenemos muchas veces tantas preguntas, tantas incógnitas, y tantas, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios, estás ahí, Dios, y de repente, en los peores de los casos, se vuelve como una historia, como una parte de la historia. Jesucristo fue una persona más de la historia. Y no es así. Pero mi Dios, te damos gracias por este precioso lunes, gracias por esta Semana Santa. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad, por tu gracia, por tu bondad. Gracias por Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por ser quien guía, quien alumbra, quien nos da la sabiduría. Mi Cristo Jesús, gracias por tu entrega. Gracias por ese amor inigualable, inmesurable, invaluable. Unge mis labios, que fluya de lo más profundo de mí el video del día de hoy, Señor, que no sea yo. Mis palabras no alcanzan nada, pero tu palabra es vida. Tu palabra es vida y espíritu. Tú traes convicción, tu palabra persuade, mi Dios. Es que seas tú, mi Dios, tú, mi Dios, tú, mi Yahweh, tú. Te damos honra y gloria. Pongo este tiempo en tus manos, Padre. Y hoy más que nunca, trae convicción a nuestros corazones y ministra a cada familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del tema de hoy se puede llamar Dios no solo ama. Dios no ama, Dios no solo ama, Dios es amor. Y fíjense qué curioso, porque en los 2 videos pasados estuvimos hablando de los nombres de Dios, que se pueden decir que son hay 12 nombres de Dios que son más populares, pero en realidad hay muchos más. Hay muchos más, porque en sí Él es el gran yo soy. Él es. Absolutamente es. Y hoy vamos a estar hablando de ese amor, porque creo que hay un concepto aquí que se ha desviado y que necesitamos confrontarlo con la realidad, porque es como vamos a entender el amor de Dios y como vamos a saber que Él nos ama, porque Él es amor, pero no nos ama de la manera que tú y yo estamos imaginando. No, el amor de Dios va más allá. En esta semana vamos a estar hablando, o este día de hoy, en la manera más hermosa, la más impactante, la muestra de amor más grande en la historia de la creación, en la historia de la humanidad. Y no solamente estoy hablando de la crucifixión, la resurrección de Jesucristo, sino de toda su vida. ¿Cuál fue el propósito de su vida? ¿Cuál fue el propósito de que Él fue mandado para nosotros? ¿Cuál amor fue tanto de mandar a su único hijo
para morir por nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué la necesidad? Hemos hablado del principio de la creación, de la caída del hombre. Hemos hablado del rompimiento que hubo entre la relación de Dios y su creación. Hemos sabido y hemos hablado de que no solamente es creación, si no quieres, no tienes por qué o no debes de solo tener suficiente cosa de creación de Dios, sino que buscar el ser hijo de Dios, pasar a ser familia de Dios, pasar a ser el cuerpo de Cristo. Hemos hablado en todos estos videos de qué significa cada una de esas etapas, pero hoy quiero hablarte del amor de Dios y el por qué. El por qué. Jesucristo vivió una vida sin pecado. Sin pecado. Sabemos de sus últimos 3 años después de su bautizo, antes de que fuera crucificado, cuando lo bautizó en agua Juan el Bautista. De ahí en adelante Jesucristo empezó a hacer milagros y prodigios, empezó a hacer grandes cosas, a llevar la palabra de su Padre a donde quiera que ellos fueran. Fueron sus 3 años donde vemos todo lo que hizo, que en sí fue como toda una vida en 3 años. O sea, y nos muestra ahí que tú y yo no tenemos excusas. Y Jesucristo hizo en 3 años lo que todavía estamos leyendo el día de hoy, que inclusive duramos semanas en un solo capítulo leyendo todas las maravillas y todas las... Y quiero y me atrevo a decir que hizo mucho más, pero no creo que hubieran podido, ¿cuántos libros hubieran sido necesarios? Sin embargo, mi Dios es omnisciente y sabía exactamente, precisamente, qué iba a dejar como guía para nosotros. ¿Qué iba a dejar como guía para nosotros? Y lo que leemos que hizo Jesucristo en 3 años, lo que nos dejaron a nosotros de leer, lo que hizo en 3 años, fenomenal. Pero su vida fue limpia, pura y sin mancha para poder llegar a la cruz y llevar todo tu mugrero, todo mi mugrero, toda mi podredumbre y hacerme nueva. Dios no quiere solamente que le necesites. Obviamente Él no le molesta que le necesites. Él le gusta, Él se goza, se deleita en suplir toda necesidad. Pero Él quiere que le anheles. Él quiere que le desees. Él quiere que desees un tiempo con Él. Él quiere que desees estar con Él. Él es celoso de tus pensamientos. Él es celoso de tu sentir. Él es celoso de tu respirar, de tu mirar. Él quiere tiempo contigo. Él quiere tomar todos tus pensamientos porque todo Él es para bien. Si te sumerges en Él, Él se encarga de tu matrimonio, de tu familia, de absolutamente todo. No hay nada que mi papi no se preocupe por hacer por ti, absolutamente nada. Él mandó a su único hijo. Y estoy tratando de quedarme en mis notas porque ya que me puedo pasar hablando de mi papi todo el video, pero pues estoy tratando de... Verónica, concéntrate en tus notas. Él mandó a su único hijo por amor. Él mandó a su único hijo para reconectarnos, para reconciliarnos con Él. Escucha esto, para reconciliarnos con Él. ¿Cómo? ¿Reconciliarnos? Nosotros éramos enemigos de Dios. Mientras nosotros no estemos conectados con Dios, mientras no reconozcamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, mientras no entendamos que Él es el único camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Jesucristo, mientras no lo entendamos, podemos tener una fundación que haga cosas altruistas, ayudar, dar de comer al necesitado, construir casas para los que no tienen casas, a los homeless, dice la niña, homeless. O sea, podemos hacer un montón de obras. Podemos abrir iglesias, podemos regalar dinero, podemos traernos al vagabundo aquí a nuestra casa, darle de comer, darle una carrera, mientras nosotros no reconozcamos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, o lo reconozcamos pero como nuestro Señor y Salvador, que lo reconozcamos como el Hijo de Dios, como el único camino a Dios, no podemos hacer nada más para ganarnos el cielo. El cielo no se gana, el cielo es un regalo de Dios, pero tenemos que accesarlo. Reconciliarnos, sí, porque podemos hacer todo eso y más y seguir siendo enemigos de Dios.
Romanos 5, 10 al 12. Acabo de escribir una canción para mi sándwich de pescado. ¿Por qué reconciliarnos? ¿Por qué reconciliarnos? ¿De qué me estás hablando? Anuncios, me chocan. Romanos 5, 10, ¿listos? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, escucha. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. No dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por las buenas obras que yo hice durante toda mi vida. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por todas las ofrendas que yo di, porque ayudé al necesitado, porque le di de comer a la viuda, porque ayudé al huérfano. No. Son producto de nuestra fe y de nuestro agradecimiento a Dios, pero eso ya hablaremos después. Esos son productos, o sea, la fe produce, pero no por las cosas, dice no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no dice aquí, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Cristo, con Dios, perdón, por medio de todo lo que hice que fui bueno. No, dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Eso es Romanos 5, 10 al 12. Por quien hemos recibido la reconciliación. ¿Por quién? Por Jesucristo. No por lo que yo hago, no por lo que no, porque no. Pues podemos hacer 1001 cosas, pero si no recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y no reconocemos ese precioso sacrificio y esa resurrección y dónde estamos ahora, de nada sirve. Y si recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nuestra fe, nuestra salvación no produce aguas. Dios trabaja en, ¿cómo se dice? Partnership. Oh my gosh. En conjunto con nosotros. Él trabaja en conjunto con nosotros. Se me fue la palabra. Ay, estoy como la India María. Pero Él trabaja en unión con nosotros. No podemos trabajar solos y Él nos necesita porque Él necesita vasos. Oye, pero Él es Dios, sí. Pero para eso estamos nosotros aquí. Nosotros no nomás recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nos sentamos aquí. Pues Señor, todavía dices promesas, hay bastantes promesas para mí. ¿No? Todas las enseñanzas que el Señor ha estado haciendo durante este año ahora tienen tanto sentido del crecimiento que en lo personal yo he recibido de mi Dios. Ahora entender cómo se trabaja mi salvación, cómo se cuida mi salvación, cómo la protejo, cómo la honro. Fuimos enemigos de Dios y nos reconciliamos por medio de Jesucristo. Muchos dejan la decisión de recibir a Cristo como su Señor y Salvador porque dicen que no lo necesitan. Yo no necesito a Dios. Todo está bien. Todo está tolerable. Todo está sobreviviente. He escuchado. ¿Verdad? Todo está muy bien. O sea, yo no le hago daño a nadie. Nadie me hace daño a mí. Al contrario, cuando yo hago daño es porque me provocaron. Porque porque yo soy buena persona. Entonces yo tengo lo suficiente. Cuando hay un problema, mi Diosito me ayuda y me saca de la bronca. Y, yo estoy bien. Él estoy bien. Romanos 3, 23 al 30 dice: por cuanto todos pecaron. Ay, pero yo digo una maldición así, pero yo no robo. Yo no tomo, yo no mato, yo no le engaño a mi esposa, yo no engaño a mi esposo, yo no le grito majaderías a mis hijos, yo hago que respeten, que abran la puerta, que la cierren, que digan sí señor, no señor, gracias, no gracias. Muchos tajamos el pecado como si él fuera solamente matar, robar o cosas extremas, cuando simplemente la palabra del Señor dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El no honrar a nuestros padres, el no darle comida a la persona que el Señor nos dio. Cuando vamos y simple y sencillamente vamos a un restaurante a comer y el mesero está teniendo un mal día y tú, en lugar de compartirle tu amor,
Y estoy hablándole a mis hermanos en Cristo, en compartirle tu amor. No, pues me trató nefasto, me trató muy mal y así es que pues propinar. No, al contrario, dale doble y déjale una notita. ¿Sabes qué? Cristo te ama y lo que sea que estás pasando, inclusive el número de la iglesia o tu número o tu Instagram o tu Facebook o donde sea público, que puedas un mensaje en público, o alguna X cosa que el Espíritu Santo te guíe a decir. No puedes dejarle tu número si eres hombre y es una mujer, etcétera. No exageremos aquí las cosas. Pero hay maneras de alcanzar a las personas. No podemos pagar mal con mal. Nosotros tenemos que mostrar el amor de Dios. Simplemente cosas así son pecado. Y a los que no son hijos de Dios, que dicen, es que yo no peco, o sea, es que Diosito es bien bueno conmigo porque yo no me porto mal. El pecado por algún sentido se ha puesto en una tabla de las cosas más duras de este mundo, por las que se terminan en la cárcel. El pecado, una vez más, reitero, la palabra de Dios dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si no estás reconciliado con el Señor, estás viviendo en pecado. Tu naturaleza es pecaminosa. La naturaleza de nosotros, por ende, cuando nacemos, es de pecado. Es una naturaleza pecaminosa. Y la única manera de que esa naturaleza cambie es cuando venimos a Cristo. Él nos entrega una nueva naturaleza. Él nos entrega un nuevo ADN. Él nos cambia radicalmente. Si entendemos lo que es venir a Jesucristo, es totalmente nuevo. Todo es hecho nuevo. Muchos dicen que no lo necesitan porque ellos están bien, no les falta nada porque Diosito ha sido bueno con ellos y el Diosito sabe que no son malos. No es así, porque si así fuera, entonces ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz por nosotros? Si no le necesitamos, ¿para qué entonces el sacrificio tan precioso? Romanos 3, 23 al 30 dice, por cuanto todos pecaron, ¿quiénes? Todos, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En su paciencia. Y lo vuelvo a leer, en su paciencia. Los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo de su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Pero por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe de los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. La gracia de Dios es lo que le permite verte a ti y a mí como si el pecado jamás hubiera existido. Pero ¿cómo puede hacerse eso si tú no activas esa gracia? Nosotros, tú y yo, merecíamos muerte de cruz. Tú y yo merecíamos castigo. Efesios 3, y lo voy a leer en dos versiones, en Reina Valera y después en Dios habla hoy. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:3, en Dios habla hoy. De esta manera vivimos
también todos nosotros en otros tiempos, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora, que es la carne, y de nuestros pensamientos. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Cuando empezamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo nos confronta? Filipenses 2, 6 al 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dejó todo. Jesucristo dejó todo para venir, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte que tú y yo merecíamos. Muerte que tú y yo merecíamos. Me puedes decir una y mil veces, pero es que yo no hago mal a nadie, y si acaso hago mal es porque ellos me provocan. Es que yo me porto bien, y cuando me porto mal, Diosito sabe que le pido perdón, y mientras Él no sea el dueño de tu corazón, no tienes la vida eterna, no tienes esa aseguranza. Primera de Juan 8, 1 al 10. Primera de Juan 1, 8 al 10, perdón. Dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. No podemos decir: ay, es que yo no he hecho mal, es que yo no he pecado, yo no merezco eso. O sea, ya leímos que nosotros merecíamos muerte, y muerte de cruz. Nosotros merecíamos castigo, que nosotros tenemos pecado, y si no lo confesamos y no nos arrepentimos y no volteamos a Él, de nada sirve. ¿Sabes? Nosotros merecíamos la ira de Dios. Nosotros merecíamos la ira de Dios. Pero, y aquí quiero que pongas mucha atención, porque aquí es donde va a cambiar un poquito lo que hemos escuchado durante tanto tiempo. Dice: pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Hijo que vino, no a condenarlo, sino que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero aquí quiero que pongan mucha atención. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. ¿Sabes? Mucha gente dice: Dios te ama como eres, Dios te acepta como eres, Dios no tiene problema como eres, Dios te ama como eres. Aquí la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó. Y amó es pasado. Volvemos al título. Dios no solo ama, Dios es amor, un amor activo. Pero pongamos atención aquí a lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense, Dios no nos salvó, solamente pensar en nos salvó del diablo, nos salvó del infierno. Dios nos salvó. ¿Cuán amor? A mí, cuando yo entendí esto, me mostró un amor tremendo de mi Dios, un amor inmenso, inmesurable. Sí, así es la palabra, immeasurable. No tiene medida. Dios nos salvó de Él mismo, de su ira, porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Dios aborrece el pecado. Dios nos salvó de Él mismo, de su ira.
Porque yo no sé por qué, y sí lo escuché y sí es verdad, no sé por qué ponemos a Dios y al diablo donde mismo. O sea, como el cielo es la casa de Dios y el infierno es la casa del diablo. El diablo no tiene casa. El infierno lo creó mi Dios para el diablo y sus seguidores. Aún el infierno es de mi Dios. Él lo creó, no para nosotros. Dios no manda gente al infierno. Nosotros decidimos a dónde vamos. Nosotros tenemos los dos accesos. El acceso al infierno es literalmente gratis y el acceso al cielo ya se pagó un precio, pero tienes que accesarlo. De nada sirve que ahí esté para ti si tú no lo accesas. Sirve para mí, porque yo lo he accesado, pero de nada sirve. Escucha, dice, Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios se abrió una ventanita y se permitió amar, el tratar de encontrar lo mejor de nosotros. ¿Sabes que Dios nos pide que nosotros veamos lo mejor en la persona para poder amarlo? Es la única manera de amarlo como Dios lo ama, porque nosotros no podemos amarlo de esa manera. Nosotros somos quien activamos el amor de Dios para que las personas lo vean, porque Dios amó al mundo. Él se dio una oportunidad de ver lo mejor en nosotros para poder tener el valor y mandar a su Hijo a que muriera por ti y por mí. Ese es el amor que existe, porque Dios es amor. Pero de nada, si nosotros no accesamos esa gracia, ese amor, no puede estar produciendo en tu vida absolutamente nada. Existe un infierno, existe un cielo, pero Dios no manda a la gente al infierno y Dios no jala a la gente al cielo. Nosotros tenemos el derecho de saber a dónde vamos. Nosotros tenemos la opción de decidir a dónde vamos, si al infierno o al cielo. Si fuera realidad que Dios te ama como eres y Dios te acepta como eres, Dios, entonces ¿por qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios te encuentra como vienes, pero Dios no acepta lo que eres. Dios cambia tu vida. Si en nuestra vida no se produce un cambio radical, nuestra salvación es falsa. Holy Spirit. Si en nuestra vida no hay un cambio del estilo de vida, la salvación no es una realidad en nuestras vidas. Quítate ese estigma y ese engaño de que Dios te acepta como eres y que Dios te ama como eres. Dios ama porque Dios es amor, pero precisamente porque Él te ama, Él te transforma y te quita todo ese estilo de vida que te llevaba a la muerte. Él no va a querer que sigas tú en lo mismo. Si te estaba haciendo daño y te estaba llevando al infierno y a la muerte, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, 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 las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tu estilo de vida ha muerto. Dios te da un ADN completamente nuevo, una vida nueva. Y yo no estoy diciendo que, ya, no. Pero tienes el entendimiento de que tú tienes el acceso de una vida nueva. Es tu decisión. Es tu decisión. Dios tiene amor. Y todo lo que Él es para ti. Jesús tiene gracia y perdón, una vida nueva para ti. El Espíritu Santo está dispuesto a vivir en ti, a guiarte, a hablarte, pero está en ti decidir. Dios tiene una vida nueva para ti, Dios tiene promesas para ti, Dios tiene protección para ti y tu familia, Dios tiene provisión, Dios te va a dar la fuerza, la entereza, todo lo que necesitas para el día. ¿Vienen pruebas? Sí,
Vienen cosas, sí, pero en el mundo las teníamos de todas maneras. Aquí lo diferente es que, que este tipo de luchas son completamente diferentes para formar tu carácter en Cristo Jesús, para recibir tus promesas, para recibir esa transformación de vida que el Señor te está regalando. Y es para llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria, no para que termines enfermo o en muerte. Aquí es para vida y vida en abundancia, es para una vida y una vida eterna. Aquí hay sanidad, aquí hay provisión, aquí hay paz, aquí hay restauración, aquí hay redención, aquí hay gozo, aquí hay un sinfín de cosas. Jesucristo murió por ti y por mí, por amor. Escúchalo bien, por amor. Cierto es que Jesucristo lo entregó todo por ti y por mí y llegó a la cruz como cordero. Cierto es que resucitó también por ti y por mí como león. Cierto es también que ascendió por amor para dejarnos al Espíritu Santo. Cierto es que ascendió y está sentado en lugares celestiales y nosotros juntamente con Él. Y eso no nada más es para mí y no nada más es para ciertas personas, sino para todo aquel que quiera accesar ese amor que está ahí latente, ese corazón que está latente constantemente. Dios no se ha movido del lugar. Quien nos movemos somos nosotros. Esta no puede ser una Semana Santa más, donde la gente se va al río, a las playas, a la iglesia y se va, ¿no? Y no estoy diciendo que tiene absolutamente nada de malo. Yo me reúno con mi familia después de celebrar a mi Dios, a mi Cristo, de dejar que el Espíritu Santo me apapache. No estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es, hay un amor tan grande, un corazón que palpita y que duele cada que tú dueles. Hay un Dios que es amor y que quiere abrazarte, quiere consolarte, quiere bendecirte, quiere apapacharte, pero necesitas dejarte, necesitas accesar ese amor, necesitas accesar ese apapacho, esos abrazos. Día a día, día a día, día a día, día a día, recordar ese precioso sacrificio, no con dolor, sino con un agradecimiento de gracias Jesús, gracias Dios por Jesucristo, porque si no fuera por Jesucristo, ¿cómo te alabo directamente, mi Dios? Ese velo se rasgó y yo puedo entrar directamente y decirte, papi, cómo te amo, eres hermoso, aunque me escuche cursi, no me importa. Si le hago cariños a mis hijas y a mi esposo, ¿por qué a mi nieto? ¿Por qué no a mi papi? Si es un poco así de hermosa, mi Dios. O sea, gracias a Jesucristo yo puedo tirarme en el suelo y decirle, mi Dios, te amo, te amo, te amo. Tú no tenías por qué. Sin embargo, lo hiciste, lo hiciste. Me salvaste de ti mismo, me salvaste de tu ira. O sea, cuánto me amas que me salvaste de tu ira y me pusiste en tu corazón, por amor. O sea, no tenías por qué y lo hiciste. Y no tan solo eso, me ha dado una vida preciosa, donde hay luchas y cuando se levanta una lucha mi espíritu me dice, gózate. Porque tu victoria ya está aquí. No te enfoques en eso, gózate, regocíjate, que tienes un papi que te ama, o sea, y la lucha está ahí y me da risa porque digo yo, eso es un problema. Si mi Dios es el creador del cielo y de la tierra. Mi Dios es el que hace que los pajaritos no tengan ni que preocuparse, que coman, ni anden, ni vengan, ni vayan. Mi Dios sostiene el viento en su mano. Los vientos le obedecen. Su creación le escucha y se somete. Y si tú no has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, ¿qué esperas? ¿Qué
esperas. Déjate amar de la manera que realmente es amar. Hoy, en este lunes, en esta Semana Santa, yo te invito de verdad a que no esperes más, a que tú dejes de decidir irte al infierno literalmente y que decidas, yo quiero tener esa seguridad de que yo tengo una vida eterna, de que todo lo que he hecho, todo esto que me carga de veces, que a veces cuando estoy solo yo no sé qué hacer, por eso busco el bullicio, el ruido, porque no me gusta estar en el silencio porque algo me acongoja. Eso no es bueno. Dios quita todo eso. Dios te limpia, te lava, te renueva, te hace completamente nuevo. Y si tú recibiste a Jesucristo pero te has alejado, vamos a orar el día de hoy, que esta sea una Semana Santa diferente y que la puedas celebrar todos los días, todos los meses y a cada rato, porque sabes que tú vales tanto y alguien te ama tanto que mandó a su único hijo para morir por ti y abrir un camino, y que resucitó y al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, y juntamente con Él estoy yo y estás tú. Y si así es, yo te pido que cierres tus ojos y que repitas después de mí: Señor Jesús, reconozco que eres Hijo de Dios, que tú diste todo por mí y que resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias, Jesús, te hago dueño y Señor de mi vida. Te declaro como mi Salvador. Mi Dios, gracias por Jesucristo. Límpiame, lávame, renuévame. Tu palabra dice que soy una nueva criatura. Quita todo el pecado, Señor. Me arrepiento, aún de los que no recuerdo. Quítame todo, límpiame. Soy una vasija totalmente dispuesta a que sea remoldeada, limpia. Señor, tú no usas pegamento, tú lo haces todo completamente nuevo. Espíritu Santo, soy sellado por ti y de ahora en adelante sé que tú estás dentro de mí. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que vive dentro de mí. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por hacerme tu hijo, tu hija. Gracias, 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 porque soy limpio, soy nuevo, soy libre. En el nombre de Cristo Jesús. Mi Dios, yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias por este tiempo. Ministra cada corazón, cada hogar, cada vida, Señor. Guárdanos, protégenos, Padre. Y gracias por esta semana preciosa. Te damos honra y gloria, mi Dios. Gracias por Jesucristo y gracias por amarnos como nos amas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y espero que tengas una semana fabulosa y que el domingo de resurrección celebres con toda tu familia en tu iglesia y dances y cantes y glorifiques el nombre de nuestro Dios. Dios te bendiga.